Finalmente el discurso de Milei se concentró en varios puntos. Esto podría ser un indicador por lo menos de tiempo como para darle al gobierno margen para intentar negociar, intentar entablar diálogo nuevamente con la gente que se resistió al principio. Y en cuanto al tema de los rumores, básicamente no mencionó nada de dolarización salvo que lo pospuso a futuro. Habían rumores en tweets de que la dolarización podía ser ahora porque la brecha era muy chiquita, por decirlo así, y tampoco hubo liberación del cepo. Esto lo dejaron también para futuro, así que básicamente los rumores que trataban de explicar la caída del dólar CCL, el dólar financiero, el dólar MEP, no está explicado en ninguno de estos eventos. Obviamente pasó algo muy raro en el dólar futuro, se disparó el día viernes, pero si nos ponemos a analizar lo que está haciendo el índice Merval es ingresar nuevamente a la zona crítica que habíamos mencionado, del cual debía recuperarse, por lo menos tratar de recuperar el 1.000.000 de puntos, debido a que eso ya aceleraría la caída, y no tan solo eso, sino que también iba a posiblemente ejecutar este hombro cabeza a hombro de resolución bajista que lo veníamos viendo. Podría ser tranquilamente esta figura porque había perdido el 1.000.000 de puntos. Esto era un número redondo muy importante, clave, y por fin estos últimos 2 días, el viernes y el jueves, se trataron de sumar, de recuperarse a los puntos anteriores, tratando de anular este hombro cabeza a hombro. Veremos si esto continúa de esta manera, si al menos ocurre una lateralización o una acumulación dentro de estos puntos, de estos valores, ya que muchas acciones argentinas están descomprimidas, están por el suelo básicamente, no porque la situación de las empresas esté mal, sino porque es un movimiento natural de mercado que lo hace cada cierto tiempo. Obviamente hay temporadas bajistas como también alcistas, y por lo tanto estos movimientos se van presentando a medida que ocurren eventos. Tenemos empresas como Mirgor sobrevendida con el RSI descomprimido acá abajo en los 28 puntos más o menos, algo que no ocurre esencialmente siempre, sino que pasa 1 o 2 veces al año con mucha suerte, y a partir de ahí sigue subiendo, sigue haciendo nuevos máximos. Las empresas, a pesar de todos los rumores, recuerden que Mirgor era una empresa de la que se hablaba que iba a ser muy castigada por las nuevas políticas de Javier Milei, sin embargo terminó rompiendo el mercado con buenas subidas. Tenemos los bancos que están bastante en el medio del camino, por decirlo así, en el 61 de Fibonacci, porque en Estados Unidos están muy distintos los gráficos. En dólares es otra la situación de los bancos y de los ADRs argentinos, que están en una muy buena condición, por lo menos hasta el cierre de la semana. Por eso podemos observar otros papeles también rebotando, haciendo mismos patrones, incluso con el RSI descomprimido. Y esto es muy importante lo que te voy a mencionar, porque esto es una visión que estoy teniendo con respecto a las diferencias entre las acciones argentinas y los ADR argentinos de Estados Unidos o de Wall Street. Básicamente, ¿por qué? Vean cómo la tendencia de los ADR argentinos, cómo nos ve el mercado a nivel mundial, es totalmente distinto a los gráficos que vimos en pesos de estas acciones. Podemos decir que el mercado todavía nos ve con muchas expectativas al alza, con buen ritmo. Por lo tanto, después de la caída de la ley Omnibus, vean cómo el Banco Galicia siguió subiendo, intentó volar e hizo un 30% en 20 días, y esto es bastante fenomenal, además porque estás cruzando estas resistencias bastante interesantes. Así que esto es importante para tener en cuenta que se mantenga a partir de acá. Las acciones de los bancos argentinos van a depender del desempeño que tengan en estos días, porque estamos contra máximos muy importantes. Hay otros papeles que sí estuvieron recortando, pero las grandes empresas, las más grandes de Argentina, tanto Banco Galicia como YPF, están en una situación bastante interesante como para pensar que podrían hacer nuevos máximos, pero es el mercado el que elige. Uno puede analizar técnicamente esto y el mercado va a elegir y decidir qué pasa a partir de acá de esta semana. Hay papeles que lo venimos analizando, Pampa Energía de la EMA de 200, es importante que se mantenga ahí. Entonces, a partir de esto podemos pensar que la caída del índice Merval nos está engañando un poco, ya que para mí la mayor parte de la bajada que hubo es sumamente culpable la pinchadura que tuvieron los dólares financieros. ¿Por qué? Porque hay acciones en Argentina que o recortaron muy poco o que están haciendo máximos, como Galicia y YPF. Entonces la perspectiva a nivel mundial todavía me parece que no cambió, a pesar de no tener esa ley de bases. Veremos qué pasa con este oxígeno que trata de brindar Milei a su gobierno para intentar negociar, o para intentar reunir al menos a las autoridades nacionales para celebrar un nuevo preacuerdo y luego un acuerdo. En cuanto al S&P 500, ya venimos mencionando que vienen de una tendencia muy marcada
al alza, les muestro que los gaps en Estados Unidos ni siquiera se cierran, siguen subiendo y siguen subiendo, sobre todo en las grandes empresas tech. Y en este caso vemos cómo el S&P 500 con trabajo de hormiga, paso a paso, siempre va subiendo un escalón, y finalmente ya quebró totalmente, o por lo menos se está alejando a la línea de soporte y de resistencia crucial que teníamos marcado desde hace mucho tiempo. Como pueden ver, ha interactuado con la línea que venimos realizando de buena manera, es decir, que estaba bien hecha la línea. Por lo tanto, una vez que la testeó en una especie de throwback, siguió subiendo. Vamos a ver si se mantiene a partir de acá. Tenemos papeles como Apple, que son papeles que ponderan mucho en estos índices, y a nivel mundial va a ser importante que se recupere a partir de acá. De los 178 habíamos marcado nosotros que había un perfil de volumen bastante interesante en esos precios y que probablemente iba a bajar a partir de estos días a esos precios. Lo hizo, pero apareció muy buena compra en esta última vela. Veremos si esto continúa así. Combustible tiene el mercado todavía. Nasdaq está rompiendo ya la resistencia, dejándola atrás. Ya nos estamos alejando del 2021, del escenario del 2021. Estamos dejando ya ese tablero de ajedrez del año 2021, la recesión, donde estuvo marcada la cancha por la tasa de inflación de Estados Unidos. Ya quedan en evidencia los que ponen recesión confirmada, como si fuera que ya podían saberlo. Incluso si viste después, al final todas las acciones se volaron. Es decir, traten de elegir un buen informador, un buen analista que lo haga sinceramente, que se comprometa con su audiencia. Suscríbete al canal. Un saludo.